Refresca
Gloria a Dios. Le damos gloria a nuestro amado Padre, a nuestro precioso Señor Jesucristo y al glorioso Espíritu Santo de Dios, la bendita Trinidad. Aquí en esta mañana nosotros vamos a darle gloria, honra y honor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos también dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están siguiendo por esta transmisión en vivo. Que su vida sea bendecida en esta mañana y pueda gozarse con nosotros alabando al gran Rey. E invito a la congregación que ponga de pie para cantar el himno número 8 de sus himnarios. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo y luz de honor al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es en el más alto honor. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, y dignos alaben su nombre sin par. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, cede por su luz, al mundo el himno nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Hermanos, abran sus Biblias. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 para leer juntos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Leemos juntos, hermanos. Leamos, hermanos.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos, este grupo de sus hijos, miembros de la Iglesia del Dios Viviente, y estamos aquí para celebrar el culto a usted, un culto que deseamos que sea de su completo agrado. Estamos aquí, Padre Celestial, para adorarlo con nuestros espíritus y con la verdad de nuestros corazones. Proclamamos que usted es el creador de todo el universo, con su poder ilimitado. Usted, de lo que no existe, lo que existe, el universo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, Señor, usted lo hizo y usted lo creó para la gloria suya. Padre, proclamamos que usted es amor eterno, y porque es amor eterno, sus misericordias y sus compasiones son eternas. Usted es omnisciente, usted es omnipresente, usted es todopoderoso. Usted es luz y no hay ninguna tinieblas en usted, porque usted es santo, 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 santísimo por toda la eternidad. Usted es el único inmortal que no muere, porque usted es vida eterna. Usted es invisible porque es espíritu, pero se hizo visible a nosotros en la persona del Verbo que se hizo carne, el Hijo unigénito suyo. Y en Él y por medio de Él, que usted envió al mundo, lo conocemos, sabemos quién es usted, sus pensamientos, su voluntad, todo lo que usted es, lo vemos perfectamente en su Hijo Jesucristo. Usted es el único bueno que hay, oh Padre bueno, y porque usted es esencialmente bueno, único bueno que hay, usted da solo cosas buenas a sus hijos,
que le piden cosas buenas, es decir, cosas que son conforme a su voluntad, conforme a su palabra escrita. Oh Padre Celestial, gracias porque tú nos favoreces siempre con cosas buenas. Padre Celestial, usted es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de usted no hay otro Dios. Por eso lo adoramos con nuestros espíritus, alabándolo con sinceridad de nuestros corazones. Padre, deseamos que su nombre, su persona sea santificada. Deseamos que venga su reino aquí a esta tierra, para que se haga la voluntad suya en la tierra como se hace también en los cielos, Padre bendito. Padre santo y glorioso, tenga la bondad de bendecirnos a su pueblo, de tal manera que con la bendición suya nos comprometamos con todos nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros cuerpos, con todo nuestro ser, a participar en este culto para su honra y para también su gloria eterna, Padre. Bendito Padre Celestial, oramos por la situación social en nuestro país, económica, política, económica, moral. Oh Señor, necesitamos su presencia y su control en este país, para que, Señor, todas las cosas marchen de acuerdo con su soberana voluntad. Oramos porque usted bendiga a nuestros gobernantes, oh Padre Celestial, incluyéndolos con su Espíritu Santo, para que ellos hagan aquello por lo cual usted los puso en el gobierno, que gobiernen para bien de su pueblo que está aquí, y por amor a ella gobiernen para el bien del país en general. Padre Celestial, oramos por el arrepentimiento y la conversión de nuestras autoridades civiles en todos los niveles. Oramos que puedan ellos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo, para que ellos se arrepientan, se conviertan a Cristo, reciban a Cristo y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Padre Santo, que tu Espíritu nos guíe en las alabanzas y en todo lo que vamos a hacer en este culto, para que este culto sea una ofrenda de olor muy grato a ti, que tú lo aceptes, que tú lo recibas y te dignes por ello bendecirnos con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. 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 Y seguimos cantándole al Señor con todo nuestro corazón y con mucho gozo. Y vamos a hacerlo con este bello coro. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, tierra de amor, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo así te llama.
tardes, mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación, para darte vida, vida eterna y salvación. Ven, 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 Cristo aquí te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación, para darte vida, vida eterna y salvación. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Vamos a cantar, hermanos, este coro muy antiguo, pero muy bonito. Cantémoslo con mucho gozo. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la fe que puede salvar. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la fe que puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por su sangre, por esa sangre derramada, hermanos, es que tenemos remisión de nuestros pecados. Cantemos así mismo con mucho gozo esta alabanza. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Jesús. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Jesús. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Pecado abundante sobre abundante gracia, con el pastor Isidoro Ceballos. Hermanos en Cristo, la Sagrada Escritura, la Biblia,
usa mucho el lenguaje de contrastes, el lenguaje de oposición. Veamos unos ejemplos bíblicos. Vamos a leer en el libro de Proverbios. Abran en Proverbios, donde vamos a encontrar algunos de estos contrastes que usa Dios. Proverbios capítulo 10. Sí, leamos en Proverbios capítulo 10 y leemos el versículo 1. Aquí está el primer contraste. Los proverbios de Salomón. Aquí está el contraste. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuáles son los contrastes aquí? El hijo sabio que alegra a su padre y en oposición a este hijo, el hijo necio que trae tristeza al corazón de su madre. Vamos al capítulo 14 para ver otro contraste. Proverbios 14 y leemos el versículo 1. Proverbios 14, el versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuáles son los contrastes? La mujer sabia que con sabiduría edifica su hogar, su casa, y opuesta a la mujer sabia, la mujer necia que con sus manos, con su comportamiento, su conducta, destruye su hogar, destruye su casa. 15. Proverbios 15 y vamos a leer en el versículo 1. Proverbios 15, el versículo 1. ¿Listos? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuáles son los contrastes? La blanda respuesta que aplaca la ira, y en contraste a ella la palabra áspera, dura, maleducada, que hace subir el furor en la persona con la que conversamos. En el Nuevo Testamento hay contrastes. Vamos a leer dos pasajes en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, y leemos en el Mateo capítulo 6, versículos 19 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 6, 19 y 20. ¿Listos, hermanos? ¿Sí? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuáles son los contrastes? Los tesoros en la tierra, o los tesoros en la tierra, y el otro contraste es los tesoros en el cielo. O sea, tesoros terrenales en oposición con los tesoros del cielo o los tesoros celestiales. Veamos otro contraste. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 13 y 14. ¿Listos, hermanos? Mateo capítulo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuáles son los contrastes aquí? La puerta estrecha, con su camino estrecho, angosto que conduce. ¿Cuál es el fin de esa puerta? ¿Dónde nos conduce? Nos conduce, según el versículo
14, a la vida eterna. Y en contraste con la puerta estrecha y el camino angosto que llevan a la vida, está la puerta ancha, el camino espacioso que conduce ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por esta puerta, los que andan por este camino ancho, y muchos son los que se irán a la perdición eterna. Hermanos en Cristo, el apóstol Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, también usó el lenguaje de contrastes. Leamos en Romanos el capítulo 5. Sí, Romanos el capítulo 5. Y leemos el versículo 20. Romanos 5 y el versículo 20. Listos, hermanos, Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se dan cuenta? Un notable contraste que Pablo usa aquí en Romanos 5:20, en la última parte, es este: el pecado abundante y la gracia sobreabundante. Bien, mis queridos hermanos, es precisamente de este contraste entre el pecado y la gracia de lo que trata este sermón, exponiendo o explicando el tema que está allí en la pantalla: pecado abundante, punto y coma, sobreabundante gracia. Oramos que el Señor nos bendiga en la predicación de este tema, hermanos. Bien, veamos en primer lugar el pecado abundante, el pecado abundante. Vamos a ver en este punto que el pecado ha abundado, sí, el pecado ha abundado en la conducta humana. Mas cuando abundó el pecado en la conducta humana, veamos que esto es cierto a través de la historia hasta el día de hoy. El pecado ha abundado en las personas de los días de Noé, hermanos. Vamos a leer en Génesis el capítulo 6. Génesis capítulo 6, y leemos el versículo 5 en primer lugar. Y estamos leyendo algo que ocurre en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En los días de Noé la maldad de los hombres era mucha, abundante en la tierra. Y vamos a leer luego versículo 11 hasta el versículo 13. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Noten, llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se dan cuenta? Los pasajes que acabamos de leer nos enseñan que en la época de Noé, en la generación de los días de Noé, la maldad
el pecado de los hombres era abundante, era mucho, como lo testifica la palabra de Dios. El pecado ayer fue abundante en las personas de los días de Lot. Vamos a leer en el Génesis 18. Sí, leemos en Génesis el capítulo 18 y leemos el versículo 20. ¿Qué dice? Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, o sea, el pecado en Sodoma y Gomorra era abundante. Leamos en esta relación en Génesis 19, 1 al 7. Génesis 19, 1 al 7. Leemos lo que dice la palabra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis por vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí la palabra conozcamos, sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Esa es la idea, hermanos. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta. Y cerró la puerta de atrás y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Las personas de las ciudades de Sodoma y Gomorra en los días de Lot, también en esas ciudades, y dice la palabra, en las ciudades vecinas, el pecado abundaba. Pero no solamente era el pecado de la perversión sexual, no, había otros pecados más, pero este era el que estaba, vamos a decir, a la cabeza de los pecados, la perversión sexual. Y abundante, hermanos, porque cuando rodearon la casa de Lot, era todo el pueblo, desde los más viejos, desde los más jóvenes hasta los viejos, todos. Cientos, vamos a decir. Entonces Dios le dijo a Abraham: ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. Le dijo a Dios a Abraham cuando intercedía por Sodoma. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la generación en la época de Pablo también fue una generación que abundó en pecados. Carta a los Romanos, capítulo 1. Sí, carta a los Romanos, el capítulo 1,
Y leemos los versículos 18 al 32. Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, en la época del apóstol Pablo. Romanos 1, versículo 18 al 32. ¿Estamos listos, hermanos, para leer? Leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, mujeres con mujeres. Esa es la idea, mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y noten lo que dice el versículo 29. Estando atestados, llenos, estando atestados ¿de qué cosa? De toda injusticia, atestados de fornicación, atestados de perversidad, atestados de avaricia, atestados de maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, los pecados de que hemos hablado anteriormente, o hemos leído, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque quebrantan la ley de Dios, y la ley decía que el que quebrantaba la ley debía morir. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Aquí la palabra que nos habla que el pecado era abundante en la época de Pablo, lo encontramos en el versículo 29. Estando atestados, hermanos en Cristo, y hoy también el pecado abunda. Esto lo profetizó el Señor Jesús.
Vamos a leer en Mateo 24, Mateo capítulo 24. Y el Señor hablando de las señales de los últimos tiempos, antes de su venida, los tiempos, esos tiempos, ya los estamos viviendo nosotros, hermanos. Mateo 24, 12. Miren lo que dice aquí el Señor, Mateo capítulo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, Él está hablando de los últimos tiempos previos a su segunda venida, y vuelvo a decir, esos tiempos ya los estamos viviendo, mis hermanos. ¿Y qué profetizó? Que en los últimos tiempos previos a su segunda venida, la maldad y el pecado se iba a no sumar, se iba a multiplicar, hermanos. Y estamos viviendo en estos días, hermanos, en donde la maldad está multiplicada y sigue multiplicándose y sigue aumentándose, hermanos. Entonces, miren, hemos probado que es cierto lo que dice el apóstol Pablo cuando el pecado abundó, y cierto, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, y hasta que Cristo, que viene pronto, lo haga, el pecado abunda, abunda y abunda aquí en esta tierra. Bien, ahora veamos el contraste. Aquí hemos visto el pecado ha abundado en la conducta humana desde ayer hasta hoy y hasta mañana. Vamos a ver el otro contraste. La gracia de Dios es sobreabundante. Primero, el pecado abundante, y ahora el contraste. La gracia sobreabundante. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Así es, hermanos. Mientras el pecado abundó y abunda, la gracia de Dios sobreabunda en Cristo, el Hijo de Dios, hermanos. Hermanos, la Biblia dice que el Hijo de Dios vino al mundo lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1. Sí, leamos en el Evangelio según Juan. Leamos en el capítulo 1, Juan capítulo 1, y leemos lo siguiente, hermanos. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo en el cielo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y noten lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra aquí? Que la gracia total y eterna de Dios, no fraccionada, no un poquito, la gracia total y eterna de Dios se manifestó en el verbo que se encarnó o se hizo carne. Miren en Juan 1:1. Leamos Juan 1 al 2. En el principio era el verbo, o sea, en la eternidad. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, en la eternidad, con Dios, el verbo. Y volvamos a leer el versículo 14 que dice, y aquel verbo del que habla el versículo 1 y 2, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
¿Lleno de qué cosa? Lleno de gracia y lleno de verdad. Sí, mis queridos hermanos en Cristo, la total y eterna gracia de Dios se manifestó en el Verbo eterno que se hizo carne. La total gracia de Dios manifestada en el Verbo eterno que se encarnó, vino a este mundo para salvar a todos los pecadores, para salvarlo a usted y a todos nosotros, hermanos. Leamos esto en la primera carta a Timoteo. Leemos en la primera carta a Timoteo 1:15. Primera a Timoteo 1:15. Pablo escribe. ¿Listos, hermanos? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el Verbo eterno, que se hizo carne y que trajo con él la total gracia de Dios, la total verdad de Dios, vino a este mundo con el fin de salvar a los pecadores, en quienes el pecado es abundante. Vamos a leer en el libro de la carta de Pablo a Tito. Después de Timoteo está Tito. Tito capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice Pablo a Tito, recuérdales, Tito 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí está. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o la gracia de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, o la gracia de Dios, nuestro Salvador, y su bondad, o su gracia para con los hombres, ¿qué hizo Dios? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, hermanos, la gracia o la bondad sobreabundó en el Hijo de Dios Jesucristo, el Salvador del mundo. Bien, ahora quiero que veamos este punto, que es una aplicación a lo que estamos diciendo. Veamos unos ejemplos bíblicos de personas que fueron favorecidas con la sobreabundante gracia de Dios, a pesar que en sus vidas había muchos pecados. El primer caso, el rey David. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. Abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel. Y leemos en el capítulo 12, leamos en segunda de Samuel 12 y leemos en el versículo 9, el profeta Natán reprendiendo a David por sus pecados cometidos.
¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, lo hiciste matar, en otras palabras, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Hermanos, leyendo lo que fue la conducta mala de David, encontramos que David cometió los siguientes pecados: adulterio, como ya lo leímos; homicidio, el autor intelectual de la muerte de Urías Heteo; mentira. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando se le fue anunciado que Betsabé estaba encinta, ¿qué hizo? Trajo a Urías Heteo con engaños, mentiras, lo llevó a comer, lo emborrachó y cosas por el estilo. Pero la mentira, la estrategia mentirosa de él le falló, hermano. ¿Por qué Urías Heteo no bajó a su casa? Y otro pecado que cometió David fue deslealtad, porque Urías Heteo formaba parte del grupo de los valientes de David, la guardia personal de David, los que estaban listos a dar su vida por su rey. Y a ese soldado fiel de él, leal a él, que estaba listo a morir por él lo mandó a matar. Deslealtad. Pero hermanos, Dios trató a David con sobreabundante gracia, hermanos. Vamos a leer en el Salmo 103. El Salmo 103. Leemos los versículos 8 al 14. El Salmo 103, 8 al 14. Misericordioso es clemente Jehová, es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conformes a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y él está hablando de su experiencia, ¿verdad, hermanos? Como Dios lo había tratado. Y leamos los versículos 17 al 18 del mismo Salmo 103, que dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Escuchen, los que temen a Dios son los que guardan el pacto de Dios, es decir, guardan los mandamientos de Dios. Estos son los que temen a Dios, reverencian a Dios, respetan a Dios y por eso guardan su palabra. Y cuando van a hacer un pecado, son tentados por un pecado, la palabra le dice: eso no lo hagas. La persona no hace eso porque teme a Dios, porque reverencia a Dios, porque respeta a Dios. No nos olvidemos que todo pecado que hagamos es pecado no contra uno, contra otra persona. En primer lugar es un pecado contra Dios. Cuando la mujer de Potifar comenzó a tentar a José, ¿se acuerdan? Cuando lo encerró en el cuarto y le obligó y lo cogió de su túnica y le dijo: acuéstate conmigo, ten relaciones sexuales. Él, José, razonó con ella y le dijo: no, no hago eso, porque al hacerlo yo pecaría contra Jehová, yo pecaría contra Dios. No te olvides, hermanas y hermanos, cuando seas tentado a hacer un pecado cualquiera que sea,
no te olvides que si tú cedes a la tentación, tú estás pecando contra Dios, contra tu Padre Celestial. Lo estás irrespetando, lo estás entristeciendo, vamos a decir, por lo malo que vas a hacer o que haces. Otro caso de una mujer que conoció la sobreabundante gracia de Dios lo encontramos en Lucas capítulo 7. La mujer pecadora. Lucas capítulo 7. Leemos versículo 36. Lucas 7, versículo 36 hasta el versículo 50. Lucas 7, 36 hasta el versículo 50. Repito, Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y escuchen, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, hermano, prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los enjuguía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, pues en otras palabras es prostituta. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Vamos a decir en dinero de hoy día. Uno le debía $500, vamos a decir, y el otro le debía $50 en moneda de nosotros hoy día. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Y di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y noten lo que dice el Señor: por lo cual te digo, noten, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados, tus muchos pecados, tus abundantes pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Tu fe ha logrado que tus pecados abundantes muchos sean perdonados. Por lo tanto, ve en paz, vive en paz. Cuando Dios perdona nuestros muchos pecados, mis hermanos, entonces vamos a poder vivir en paz, en santa paz.
Cuando no es así, no son así las cosas, vivimos turbados, angustiados, deprimidos, con temores, con angustias. Tu fe te ha salvado, dijo el Señor a esa mujer que en su vida abundaban los pecados. Ve en paz. El Señor Jesucristo perdonó los muchos pecados de aquella mujer prostituta, hermanos, por su fe en Cristo. Otro caso de la Biblia, de una persona que en su vida abundó el pecado. Saulo de Tarso, y también conoció la sobreabundante gracia de Dios. Vamos a leer en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. El apóstol Pablo dando su testimonio ante el rey Agripa. Hechos 26, del 12 a 26, del 9 al 11. Dice Pablo ante el rey Agripa: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Miren lo que hizo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y escuchen, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero este hombre, en cuya vida el pecado había abundado, era mucho, la gracia de Dios un día lo alcanzó y lo salvó. Hermanos, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 al 17, el testimonio de Pablo. Doy gracias, primera a Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y escuchen, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Escuchen, pero la gracia de nuestro Señor fue, noten, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo lleno de gracia y de verdad, ¿se acuerdan, hermanos? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores en cuya vida el pecado abundaba, de los cuales yo soy el primero. Él se ponía a la cabeza de los pecadores. Él era el mayor pecador. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia o toda su gracia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea qué cosa, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué hicieron, hermanos, estas personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en cuya vida el pecado abundó?
fue mucho, pero la gracia de Dios sobreabundó. ¿Qué hicieron para que la sobreabundante gracia de Dios los alcanzara? David, Pablo, la mujer pecadora. ¿Qué hicieron para que la sobreabundante gracia de Dios los alcanzara? Primero, tuvieron que arrepentirse, hermanos. El libro de Isaías, capítulos 55, hermanos. Isaías 55, el versículo 7. Isaías 55, el versículo 7. Leo: deja el impío o el pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia o gracia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él perdona aunque sean muchos los pecados de un hombre. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Mis queridos hermanos, reconocerse pecadores delante de Dios, reconocer que han pecado contra Dios y humillarse delante de Dios y pedirle misericordia, abundante gracia para él o para ella, a Dios vivo y verdadero. Tuvieron que arrepentirse. ¿Qué más que tuvieron que hacer? Tuvieron que creer con el corazón en Cristo, el Verbo eterno, que vino lleno de gracia y de verdad para salvar a los pecadores. Evangelio según Juan, capítulo 3. Y leemos los versículos 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el Verbo eterno que vino lleno de gracia y de verdad para salvarnos, ¿verdad? Que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o a los hombres pecadores, sino para que los pecadores sean salvos por medio de Él. El que, particularmente ahora hablando, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre o en la persona del unigénito Hijo de Dios. O sea, que una persona que está viviendo en pecados, no cree en Cristo, no abre su corazón a Cristo, ya está bajo juicio de Dios, ya está bajo condenación de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, todo esto, en quienes abundó el pecado, tuvieron que creer con el corazón en Cristo. Y finalmente tuvieron que seguir a Cristo hasta el fin. Hebreos capítulo 3, carta a los Hebreos, el capítulo 3, y leemos el versículo 14, Hebreos 3, 14. Hebreos 3, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, aquí está la condición, que retengamos, ¿de qué manera? Firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza del principio, la fe que pusimos en un principio de nuestra vida en el Señor Jesucristo, es muy importante. Y porque estos se arrepintieron, creyeron en Cristo y siguieron a Cristo, la sobreabundante gracia de Cristo los salvó. Ellos fueron justificados,
Romanos 4, carta a los Romanos 4, hermanos. Ellos fueron justificados. Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Los que se arrepienten, los que ponen su fe en Cristo y siguen a Cristo, son salvados. ¿Qué significa eso? Sus pecados, todos, absolutamente todos, son perdonados y todos son quitados y todos son borrados de su vida. Y el juez divino los declara libres de culpa por los pecados que ellos han cometido a lo largo de su vida. Cuando una persona se arrepiente, cree en Cristo y sigue en Cristo, son salvos de la perdición eterna o la condenación eterna en el infierno. Juan 3:16, veamos otra vez. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mis queridos hermanos, no sea condenado al infierno eterno. Y estas personas reciben la vida eterna. Juan 3:16 lo dice, ¿verdad? En la última parte. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Tenga vida eterna. Sí. Los del Antiguo Testamento que ya vimos, los del Nuevo Testamento que ya vimos, que en su vida el pecado abundó, que pecaron mucho. Pero cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos creyeron en Cristo, cuando ellos entregaron su vida a Cristo y lo siguen, ellos, ¿qué pasó? Fueron perdonados, fueron salvados de la perdición eterna y recibieron la vida eterna, mis queridos hermanos. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, escúchenme lo que voy a decirles. Y hoy la misma gracia sobreabundante de Dios está presente y activa. Sí, la sobreabundante gracia de Dios está vigente para salvar hoy a los pecadores de sus muchos pecados que han cometido o están cometiendo. Si estos se arrepienten, creen con su corazón en Cristo y siguen a Cristo hasta el fin. Recuerde, amable oyente, recuerde, si el pecado es abundante en su vida, la gracia de Dios es sobreabundante también para usted, a fin de salvarlo eternamente, perdonando todos sus pecados, limpiando con la sangre de Cristo todos sus pecados, haciéndolo inocente de toda culpa por los pecados que usted ha cometido a lo largo de su vida en esta tierra. Tengo unas palabras para los que ya han experimentado la sobreabundante gracia de Dios en sus vidas. Sigan el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre en cuya vida el pecado abundó, pero la sobreabundante gracia de Dios lo alcanzó. ¿Y cómo
Respondió él. Primera a Timoteo 1:15 hasta el 17. 1:15 al 17. Palabra fiel es digna de ser recibida por todos. Primera Timoteo 1:15, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y note lo que dice el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú has conocido ya la gracia sobreabundante de Cristo y ya te has arrepentido, ya has creído en Cristo, ya sigues a Cristo, entonces adora, alaba a Dios como Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Como la sobreabundante gracia de Dios me llegó a mí y me salvó, entonces yo digo, al Rey de los siglos, mi Dios, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, deseo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una pregunta para ti también, que todavía no te has arrepentido, que todavía no has creído en Cristo, que no estás siguiendo en Cristo, y que estás cargando tus muchos pecados que has cometido a lo largo de tu vida hasta el día de hoy. Te pregunto, ¿quiere usted que hoy la sobreabundante gracia de Dios lo salve, la salve a usted también? Arrepiéntase, crea con su corazón en el Salvador Jesucristo y siga fielmente a Cristo hasta el fin. Y así, la sobreabundante gracia de Dios lo salvará, la salvará a usted también, por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Digo con todo mi corazón, amén, gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado en esta mañana y tarde. Quiero pedir a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 285, por fe en Jesús el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador, seas salvo el pecador, sin merecer tan rico, recibe plena salvación. Por excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está
y convicción la primera estrofa, hermanos. Por ser Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Por esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, sin precio está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor que salvación, pues Cristo logró la redención. Padre bendito, gracias por su sobreabundante gracia revelada en Cristo. Sí, el Verbo eterno que vino a esta tierra lleno de la gracia total de Dios vivo y verdadero y la verdad de Dios. Y vino a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está vivo en el cielo, de donde esperamos que venga por nosotros un día, que está pronto, Señor. Oh Padre Celestial, aunque el pecado abunda en la conducta humana, sobreabunda tu gracia para salvar al más vil pecador, al más hundido pecador. Gracias por ello, Padre. Amén. Bien, vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, oh Jehová, fortalézame. Con mucho gozo, hermanos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia de Dios viviente, ¿qué dice? Amén. Amén. ¿Por qué tiempo? Todos los siglos de los siglos. ¿A quién? A Dios vivo y verdadero, quien nos salvó por su abundante gracia. Amén.
Amén. Al Señor sea la gloria por siempre. Queremos agradecerle a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han estado con nosotros, en esta transmisión en vivo. Que Dios le bendiga. Le invitamos para el día miércoles a las 7 de la noche al culto de estudio bíblico y el próximo domingo 10:50 de la mañana al culto devocional. Dios le bendiga.